y apenado. Es demasiada generosidad de ustedes conmigo. Perdone que hayan tenido que escuchar todo este rollo de lo que uno ha tenido que hacer en el trabajo, pero y eso le echo la culpa con todo cariño a Alma, porque le dije que fue una presentación muy discreta y esto totalmente fue otra cosa. Mil disculpas de mi parte, pero les agradezco esta generosidad. Con todo respeto, pero no puedo referirme de otra manera a nuestra querida y estimada secretaria Oralia, porque es amiga nuestra y amiga de la Dirección de Patrimonio Mundial desde hace mucho. Ella trabajando en la Secretaría de Turismo Federal, siempre ha habido puntos de convergencia entre la Secretaría de Turismo y nuestra dirección en el INAH. A veces eso a otras áreas del INAH les hace un poco de ruido porque todavía no se entiende bien a bien que el turismo sustentable también es parte de la conservación de los sitios patrimonio mundial, pero nosotros, como esta dirección, como ustedes verán en esta charla, es un poco atípica en el INAH. Desde luego llevamos la misma política cultural del gobierno mexicano, tanto el Programa Nacional de Cultura de Conajunta y el Programa de Trabajo del INAH, pero la Dirección de Patrimonio Mundial trabaja abocada principalmente a las decisiones que va tomando el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO cada año, y ese es nuestro tenor de trabajo, pero eso a veces no entienden mucho en otras áreas o en otras instituciones el quehacer de nuestra dirección, insisto mucho. Ayer creo que lo platicábamos con Salvador, la Dirección de Patrimonio Mundial está teniendo un trabajo cada vez más fuerte con secretarías de turismo en los gobiernos de los estados, a veces no tanto con direcciones de desarrollo urbano o con institutos de cultura, sino con las secretarías de turismo, y acabamos de tener nosotros, este año se están cumpliendo 40 años de la Convención de Patrimonio Mundial, y México, la gran reunión que tuvo para celebrar estos 40 años, es el único país de todos los que han organizado reuniones para reflexionar sobre estos 40 años. México fue el único, a través de nuestra dirección, que abocó el tema de patrimonio mundial y turismo sustentable. Es decir, me siento, les repito, en casa. Sí, una aclaración, con todo respeto, querida Dalia. La Convención de Patrimonio Inmaterial es otra, desde luego tiene puntos de convergencia, obviamente, pero es otra convención con otra dinámica. Y lo que tú decías de la extraordinaria comida sinaloense y más de Mazatlán, que cada que vengo acá es un lujo estar, porque la comida es realmente maravillosa. La comida de ustedes ya es patrimonio mundial, patrimonio material, porque la declaratoria de la comida mexicana es para toda la comida mexicana, no es solo, se especificó el paradigma de Michoacán, porque así lo pedía el expediente, no podías, hubiera sido un expediente interminable con toda la riqueza que tiene la gastronomía mexicana, pero en este caso, como fue además el gobierno de Michoacán uno de los impulsores de esa candidatura, por eso se especificó el paradigma de Michoacán, pero eso no quiere decir que no sea es toda la comida mexicana la que está inscrita en Patrimonio Mundial, y hay una tercera comida ya inscrita. Desde luego la mejor, obviamente, para nosotros es la comida mexicana, está la comida francesa, pero también la cocina mediterránea ya está inscrita en Patrimonio Inmaterial. Son las tres. Ya quiere Perú, ya quiere Colombia en América Latina, y ya quieren muchos otros países, la India, inscribir a su cocina también, pero nosotros, como siempre, somos vanguardia en este tipo de inscripciones. Quiero agradecer la generosa invitación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, a nuestra querida secretaria, a Salvador, a Alma, a todos ustedes que me están haciendo el honor de acompañarme
hoy aquí. Y obviamente, como se extendió mucho la presentación, trataré de ser más breve en la presentación, pero sí que entiendan, el propósito es ese: ¿qué es patrimonio mundial? ¿Por qué ciertos locos como el que ven ustedes aquí arriba estamos metidísimos en estos temas? Y qué es lo que ha logrado México a través de estos años, de los 40 años de la Convención del Patrimonio Mundial, logrado y hecho al respecto. Ya no quería que nuestro amable presentador siguiera hablando, porque ya me estaba, entre la secretaria y él, me estaban quitando las palabras de lo que vengo yo a decir, porque ha habido muchos datos al respecto, pero trataremos de ser lo más breves posible. Muchas gracias. Vamos a ver, siempre me hago bolas con estos. ¿Qué es el patrimonio mundial? Todo el mundo creo que tenemos una general noción de qué es nuestro patrimonio cultural o qué puede ser nuestro patrimonio cultural, lo que ha creado nuestra cultura, lo que le vamos a legar y dejar a las futuras generaciones. Pero en el tema de patrimonio mundial hay obviamente consideraciones más puntuales para poder decir que un sitio es patrimonio mundial. Y el primer punto a considerar es que el sitio que vaya a ser inscrito en la lista de patrimonio mundial se tiene que demostrar que tiene un valor universal excepcional, y se los digo en palabras muy concretas y sencillas: es demostrar que es un sitio único en el mundo, que no hay otro similar a ese en el mundo. Puede haber parecidos, pero tiene que tener características muy específicas que demuestren que en otro lado del mundo no hay esas condiciones para decir que este sitio realmente es excepcional y no vamos a encontrar otro igual en el mundo. La Convención del Patrimonio Mundial obviamente es el instrumento normativo que nos permite ir trabajando a los estados partes de la Convención, que veremos más adelante de qué se trata esto, en ir localizando esos sitios y en irlos proponiendo para... la lista de patrimonio mundial no es... lo de menos sería inscribir el sitio. Una vez inscrito el sitio, ahí viene el chiste, que es su conservación permanente. Eso es lo importante de inscribir un sitio en la lista de patrimonio mundial. No es colgarse nada más la medallita y decir: ay, tenemos un sitio de patrimonio mundial perfecto, o es nuestra marca, ¿no? nuestro marketing al respecto. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? Obviamente, desde fundada la UNESCO 45, había siempre el interés. Recuerden ustedes, quizá los jóvenes que ahora nos acompañan ya no escuchen tanto eso, pero los que somos un poco más mayores siempre escuchamos hablar de las famosas 7 maravillas del mundo. Y esa fue una de las ideas que fueron motivando a todos los estados partes, los estados miembros de la UNESCO, en cómo concebir un instrumento y cómo reconocer sitios que tienen una valía cultural de la humanidad, que son legado nuestro y que valía la pena conservarlos. Se venía fraguando eso, pero fue en 1900, ¿cómo está la? En 1959, gracias a una decisión del gobierno egipcio, que por necesidad tenían ellos que reencauzar el río, que estos templos iban a quedar totalmente sumergidos en el agua, y es cuando la UNESCO emprende una empresa mundial para tratar de conservar, de rescatar a estos templos. Y lo que se hizo es que estos 2 templos fueron removidos de su lugar, y así ven ustedes, si no hubieran quedado acá, y
con esa acción multinacional, que fue la primera a nivel mundial para rescatar un sitio patrimonio mundial, es que se logra rescatar estos templos y se inicia esa acción a favor de la conservación de un valor único excepcional. Esto fue en 59, esto que ustedes ven aquí, la fecha es cuando ya el sitio es inscrito en la lista de patrimonio mundial. Esa responsabilidad compartida, que debería de ser una responsabilidad que debemos de tener todos nosotros siempre, como diríamos ahora en nuestro chip mental. En aquel momento todavía no, por muchas circunstancias, eran otros los momentos y no había esa solidaridad mundial para la conservación de los sitios. Sin embargo, como ustedes pueden ir viendo, se fueron dando otras acciones de rescate, como, hombre, la más famosa, Venecia, que sigue siendo un tema prioritario para el Comité de Patrimonio Mundial, por el problema de que es una ciudad que cada vez está más inundada porque el mar se la está comiendo, y la preocupación es cómo conservar a Venecia y que no se pierda irremediablemente. Todas estas acciones fueron desembocando primero en una idea, obviamente tenía que ser por uno de los gobiernos, el gobierno con más capacidad económica del mundo, en crear un elemento normativo que permitiera esa conservación. El gobierno de Estados Unidos lo pensaba originalmente para el rescate de sitios naturales, porque ellos tienen, como también tenemos nosotros, grandes bienes naturales, y esto se fue confabulando con un organismo que después ya veremos de qué se trata este monito, IUCN, para crear una propuesta de una convención ante la UNESCO de patrimonio mundial. Pero también había otros antecedentes. Bueno, esto es Venecia, obviamente, el gran trabajo, eterno trabajo de rescate, de conservación de un sitio patrimonio mundial en permanente riesgo. En 87 se ha inscrito Venecia en la lista de patrimonio mundial. Así llegamos a 72, cuando la Conferencia General de la UNESCO, con los Estados miembros, me oirán decir, cuando hablo de la UNESCO, Estados miembros, cuando ya hablemos de la Convención de Estados partes, pero así es como maneja la UNESCO y como maneja el Comité de Patrimonio Mundial los términos, y nosotros somos muy puntuales en eso, muy específicos. Me podrán decir que es lo mismo, es y no es lo mismo. Tiene, como diríamos, sus asegúnes, los nombres que podamos manejar. Como ustedes pueden ver, hasta la Convención de Patrimonio Mundial, la más exitosa de las convenciones que tiene la UNESCO, lo demuestran las cifras, ha sido ratificada hasta este año por 189 Estados partes, convirtiéndola en el instrumento normativo internacional más efectivo, supranacional, para la conservación del patrimonio mundial. El símbolo que lo distingue, que es el símbolo que muchas autoridades en todo el mundo le suspiran, obviamente, es a tener en su lugar este símbolo, que inclusive, déjenme decirles, ya veremos cuando hablemos de las listas indicativas. En Europa, por ejemplo, el simple hecho de que un sitio haya sido inscrito en la lista indicativa del país, ellos ya lo ostentan como un logro y una distinción para su sitio. Sin embargo, el que un sitio esté en la lista indicativa, lo veremos más adelante, no significa que ese sitio a futuro pueda ser inscrito en Patrimonio Mundial. Hay muchos procesos de por medio, pero bueno, este es el logo por el que todo el mundo suspira siempre, que no es marca registrada, bueno, sí es marca registrada, pero no es en ese tenor que se maneja, y ese es el espíritu de la Convención de Patrimonio Mundial. ¿Quién le da operatividad
a la convención, porque la convención es un papel escrito con, digámosle así, con buenas acciones. Bueno, pues para eso está constituido un comité de patrimonio mundial que se reúne en sesión ordinaria una vez al año. Como ustedes escucharon, las últimas sesiones, la última sesión que se llevó a cabo este año fue en San Petersburgo. ¿Por qué en San Petersburgo? Porque es una ciudad declarada Patrimonio Mundial, y así es como va el comité cada año teniendo sus sesiones de trabajo en sitios Patrimonio Mundial. El próximo año va a ser en Camboya, posiblemente en 2014 sea en Algeria, y la apuesta de América Latina es que para el 2015 sea en Cartagena de Indias, que es un sitio también Patrimonio Mundial, en Colombia. Son 21 los países que deciden qué sitio se va a inscribir o no se va a inscribir, y analizan el estado de conservación de los sitios ya inscritos. México en este momento es miembro del comité con voz y voto. Nosotros en nuestra dirección, tanto mi jefe como servidor, estamos representando al gobierno de México, al Estado parte de la convención, ante el Comité de Patrimonio Mundial para estas decisiones. Es decir, en parte nosotros tuvimos que ver, por ejemplo, en este año, con la inscripción del Río de Janeiro como sitio Patrimonio Mundial. Esta es una imagen de la sesión del año pasado que tuvo lugar en la sede de la UNESCO. Es la directora general de la UNESCO la que está hablando en este momento. Fue en París porque originalmente iba a ser en Bahrein, pero recuerden ustedes que el año pasado empezaron todas estas revueltas en los países árabes, y Bahrein también tiene problemas de ese tipo, y se decidió, por seguridad obviamente, que se hiciera en la sede de la UNESCO. Es tan exitosa la Convención de Patrimonio Mundial que tiene obviamente el secretariado para dar seguimiento a todo lo que los estados partes y sobre todo el Comité de Patrimonio Mundial va decidiendo. Para darle seguimiento es que se crea el Centro de Patrimonio Mundial, y como les insisto, como es la convención más exitosa que tiene la UNESCO, es la única convención de la UNESCO que tiene un edificio propio. Esto que en medio se alcanza a ver acá es el edificio de la UNESCO, y es la única convención que tiene un edificio propio. Las demás están repartidas en el edificio general de la UNESCO, y la de Patrimonio Mundial tiene su propio edificio porque es la más importante. Son 3 los órganos asesores de la UNESCO y del Comité y del Centro de Patrimonio Mundial que van dando las pautas y que analizan las propuestas de los sitios que podrían ser inscritos y de los sitios, el estado de conservación de los sitios ya inscritos. En primer lugar está IUCN, que está involucrada directamente en un sitio de patrimonio mundial que ustedes tienen aquí, como ya nos mencionó la secretaria, que son las Islas de Áreas Protegidas del Golfo de California. Estas 3 islas, IUCN siempre las tiene en la mira como órgano asesor de la UNESCO, evaluando su estado de conservación junto con el Estado mexicano. En este caso, el área paralela a nuestra Dirección de Patrimonio Mundial en la Secretaría de Medio Ambiente es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMA. ICROM, que es el órgano asesor dedicado muy específicamente a temas de conservación de bienes muebles. En eso, por ejemplo, una obra de arte tiene mucho que ver, y habría que estrechar la relación más fuerte con este órgano asesor, que en México es representado además por el INAH también, porque la Coordinadora Nacional de Conservación del INAH es la representante en México de ICROM. Y el más quizá conocido para todos los que nos dedicamos a la conservación de los bienes culturales, el órgano más polémico también a veces, yo soy miembro de este consejo, es ICOMOS, que
es el que vela por la conservación de los bienes culturales, sean patrimonio mundial o no. México tiene un comité nacional, uno de los más importantes a nivel mundial y de los más grandes, y se aboca lo mismo a vigilar que se hagan correctamente las cosas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por decirles algo que es patrimonio mundial, como puede serlo también en el Centro Histórico de Mazatlán, porque no está abocado solo a temas de patrimonio mundial, como tampoco los dos otros organismos. La lista de patrimonio mundial es a la que suspiran todos los que creen, que consideran que tienen un sitio de valor universal excepcional. A la fecha, la lista cuenta con 936 bienes. Aquí vemos un poco la desproporción que hay al respecto, porque obviamente son más los sitios culturales inscritos que los naturales, y mixtos, bueno, mixtos son sitios que incluyen las dos partes, ¿no? Tanto un bien cultural como un bien natural. Y están repartidos en 153 de los 189 gobiernos, estados partes que han ratificado la Convención de Patrimonio Mundial. Ya nos estamos acercando, esto ya empieza a ser a los 40 años de la Convención, empieza a haber mucha inquietud en el sentido de que ya estamos próximos a los 1000 sitios escritos en la lista, y obviamente ya empieza a cuestionarse qué tanto de esos 1000 sitios escritos realmente tienen ese valor universal excepcional. Ya se nos va a acabar la pila de la batería de la computadora, no sé si hay forma de conectarla. Déjenme ver si podemos medio avanzar. No, ya no la queremos. Bueno, la lista de patrimonio mundial, como les digo, es el listado que va incluyendo cada año a los sitios que realmente considera el Comité de Patrimonio Mundial que tienen un valor excepcional y que merecen estar en la lista. Gracias. Esta es, bueno, uno de los mapas que se publican cada año con los sitios inscritos en la lista. Aquí pueden ver, ya es desbordante totalmente el listado de sitios inscritos. Y hay otra lista a la que muchos países le tienen miedo, porque sobre todo en el ámbito político no entienden bien a bien que esta lista no es una lista punitiva, sino es una lista que da muchas más ventajas a veces que la lista grande. Actualmente, este año escribimos, por ejemplo, a las fortalezas de Portobelo y San Lorenzo de Panamá en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, porque esos sitios que el gobierno panameño no ha conservado adecuadamente, y de la lista de Patrimonio Mundial la pasamos a la lista en peligro. Sin embargo, para los que nos dedicamos a estos temas, yo les puedo decir que esta lista tiene más ventajas muchas veces para la conservación de un sitio que estar en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Por qué? Si tenemos un sitio en la lista de Patrimonio Mundial, quiere decir que ese sitio, digámosle así, no le duele nada, que está perfectamente conservado, tiene todas las condiciones y no hay ningún riesgo de que le pase absolutamente nada. Entonces, el Estado, el gobierno que alberga ese sitio, tiene toda la responsabilidad de estar dando las condiciones y el dinero para su conservación al 100%. En cambio, si hay un sitio en la lista de peligro, eso permite que el bien que está considerado, que tiene un riesgo, sea accesible a fondos no solo de patrimonio mundial de emergencia, sino a fondos extrapresupuestarios de la UNESCO, de N número de fundaciones que hay, sobre todo en Europa, o de World Monuments, o de N número de ONGs también,
que pueden ayudar para la conservación. Les voy a dar un dato muy revelador de cómo un país que sabe cómo jugar con esta lista, que verán, para nosotros es el colmo, porque es el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, que tiene todo el dinero del mundo. Hace 17 años se inscribió los Everglades, una de sus grandes zonas naturales, directamente en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, y durante 15 años fueron trabajando, se fueron haciendo de fondos de la UNESCO y de otras ONGs y fundaciones para dar las condiciones de conservación de ese gran bosque, siendo el país más importante en recursos económicos del mundo. En 2010 en Brasilia el comité, entre ellos nosotros, México, decidimos, por el buen trabajo que han hecho el gobierno de Estados Unidos, pasar por fin a los Everglades a la lista de Patrimonio Mundial, a la lista grande, porque eso sí que ya no necesitaba, ya no está en peligro. Y el año pasado, es decir, un año duró el sitio en Patrimonio Mundial en la lista, y el año pasado el gobierno de Estados Unidos pidió que se le regresara a la lista en peligro, porque obviamente para ellos es mejor tenerlo en la lista en peligro, porque siguen jalando fondos extrapresupuestarios que ellos no gastan para la conservación de un sitio. Esa es una manera muy mañosa en ese sentido de conservar un sitio, más siendo el país que es, pero bueno, eso les demuestra que es una lista sabiéndola utilizar muy bien. Chile, por ejemplo, tiene a las salitreras de Humberstone y Santa Laura inscritas desde un principio en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. ¿Por qué? Porque son elementos terriblemente frágiles, muy delicados, de un proceso de conservación muy dilatado y muy costoso, y para ellos sí es beneficioso que la tengan el sitio en la lista en peligro, y por el momento no quieren moverlo de ahí, porque eso les está permitiendo a ellos conservar su sitio correctamente. Esto se presta, por ejemplo, hay un problema cuando hay sitios transfronterizos, como es la Reserva Talamanca-La Amistad, que la comparten de un lado Costa Rica y del otro Panamá. Tristemente es un ejemplo de la irresponsabilidad que puede haber en los estados partes de la Convención de Patrimonio Mundial. Costa Rica, uno de los países a nivel mundial, no solo en América Latina, más ejemplares para la conservación de sitios naturales, y del otro lado Panamá, que la parte de esa cordillera, de ese bosque, de ese sitio natural, del lado de Costa Rica está en perfecto estado de conservación, pasa uno la frontera y del otro lado es un desastre la conservación de ese sitio, y por eso esta es una petición del gobierno de Costa Rica hecha al Comité de Patrimonio Mundial para pasar al sitio a la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Estas son las categorías originales por las que se podían inscribir los sitios a la lista de Patrimonio Mundial, las que todo el mundo conocemos: bienes arqueológicos, fósiles, ciudades históricas, etc. Por ejemplo, aquí las pirámides famosas de Egipto, que estas fotos aéreas a mí me encanta presentárselas, porque si ven ustedes, algunos de ustedes a lo mejor sí han tenido esa fortuna, yo no tengo la fortuna de conocer las pirámides de Egipto. Algún amigo mío, igual del comité, alguna vez me decía: hombre, me fui al Cairo y cogí un taxi, que le dije: por favor llévenme a las pirámides. Avanzamos 3 calles en plena ciudad del Cairo, y se paró y me dijo: ya llegamos. Me dice el amigo, y yo dije: a ver, espérenme, las pirámides, el desierto, camine aquí a la vuelta y las va a encontrar. Vean ustedes, este es uno de los problemas que tienen obviamente los sitios Patrimonio Mundial, de los más
fuertes que hay siempre, los desarrollos urbanos. Vean ustedes la mancha urbana del Cairo, ya está, uno siempre tiene la idea de las pirámides en el gran desierto. Pues miren que ya no está tan en el gran desierto, están a paso del Cairo, y ahorita les enseñaré un caso también más cercano a nosotros. Pero estas fotos a mí me encanta siempre presentarlas porque eso les demuestra, sobre todo para la gente que nos dedicamos a la conservación, uno de los grandes problemas que afecta a la conservación de un sitio de patrimonio mundial, y que cómo detener la evolución de una ciudad viva. Obviamente no se puede detener, entonces hay que implementar muchos otros mecanismos para evitar que esta mancha urbana al rato esté acá y ya las pirámides sean parte de un centro comercial, ¿no? Podría ser, ¿no? Estas son las categorías que hay. Luego me preguntan, ¿sitios funerarios? ¿Cómo? Bueno, sí, la verdad es que hay, y en América Latina, desde Colombia, y el gran impulso de los cementerios patrimoniales, por ejemplo. Grandes cementerios, yo acabo de ver en San Petersburgo un gran cementerio del siglo XVII impresionante, de un lado del otro, que estaba en la parte del siglo XIX-XX, por ejemplo, estaba ahí la tumba de uno de los grandes compositores musicales rusos, Tchaikovsky, y la tumba de Dostoyevsky, ahí estaban, y del otro lado era un panteón del siglo XVII, que yo le hacía la broma a los amigos con los que iba. Había lápidas ahí que yo les decía, miren, estos son mis parientes, porque eran lápidas que parecían de parientes del conde Drácula, ¿no? Impresionantes. Eso es un sitio valioso que también puede ser considerado patrimonio mundial. Este es uno de los casos más tristes que hay para el Comité de Patrimonio Mundial y en la historia de la UNESCO y de la Convención de Patrimonio Mundial. Sarajevo, una de las ciudades más hermosas en el mundo, sitio patrimonio mundial, desapareció totalmente en la guerra de los Balcanes, y esto es lo único de ese gran sitio patrimonio mundial que queda en pie en Bosnia-Herzegovina. Ese es otro de los grandes problemas que hay, como pasa ahorita en Siria. Siria tiene sitios patrimonio mundial, o en el mundo árabe, donde le busquen, los grandes conflictos militares que no se ponen a ver si este es un sitio no patrimonio mundial, sino que arrasan con todo. Este es uno de los tristes casos que hay, o como acaba de pasar con Malí, o como pasó con los budas de Bamiyan, que Al Qaeda los destruyó por cuestiones meramente religiosas, ¿no? Sigamos, estas ya son categorías ya más recientes: el subacuático, paisajes culturales, que va a tener mucho que ver con el trabajo que nosotros haremos aquí con la Secretaría de Turismo y con una obra de arte y con el INA para un posible sitio susceptible de inscripción. Este parque maravilloso en Andalucía, en España, que también tiene grandes problemas actualmente de conservación. Y bueno, todo esto tiene que ver con una estrategia, no lo inventamos, no lo sacamos de la manga, sino hay una estrategia prolongada de cómo ir conservando a los sitios, y de cuáles son los sitios que realmente deben de estar en una lista para que realmente sea creíble que esos sitios son los que más valen la pena estar ahí inscritos. En este caso, la Dirección de Patrimonio Mundial nuestra ha estado siempre muy puntual haciendo trabajos de reflexión sobre los temas que va marcando el Comité de Patrimonio Mundial para este tipo de cosas. Los desequilibrios ya los veíamos. Hay muchos, sobre todo hay más sitios culturales inscritos que sitios naturales. Estos, por ejemplo, IUCN tiene identificados como sitios que no han sido realmente, no están bien representados en la lista. Bosques secos, por ejemplo, les puedo decir
Yo nunca había escuchado, porque además no es mi tema, de un bosque seco. Y en Costa Rica hace 3 años me tocó visitar un sitio de patrimonio mundial que es Bosque Seco. Y es realmente impresionante también el sitio, ¿no? Esta es otra publicación de la que nosotros hemos hecho siempre en ese tenor de ir reflexionando sobre qué estamos haciendo y cómo mejorarlo. Nuevas categorías son, como les decía, las de paisajes culturales, son las que hay que ajustar ya, o sitios modernos, industriales, etc. Este es uno de los grandes sitios con los que cuenta Argentina inscritos, de pintura rupestre. Y bueno, vienen los criterios para la inscripción, no los voy a leer, pero estos 10 criterios son 5 para los sitios culturales, 5 para los sitios naturales, más un sexto que puede jugar entre una y otra de las categorías, pero esencialmente, por ejemplo, es esto: representan obras maestras de la creatividad humana, o son ejemplos sobresalientes. Red de reservas de arrecife de barrera en Belice, que tristemente está en la lista de patrimonio mundial en peligro, está en peligro esta zona, porque además no tiene el gobierno de Belice la capacidad real para la conservación correcta del sitio. Ya estamos, les digo, el sexto es con el que se puede jugar, porque también aquí se puede involucrar lo que ya le decía a la secretaria hace un momento. Tienen relación patrimonio mundial con patrimonio inmaterial, y este criterio 6 es el que nos permite un poco jugar con ese sentido. Que es un sitio extraordinario en Perú, que no tiene nada que ver con asuntos de extraterrestres, no, por ahí no va el asunto. Y bueno, y estos son los criterios para describir un sitio natural, como son las islas y áreas protegidas del Golfo. Bajo estos criterios fueron descritas, ¿no? Este sitio extraordinario en Dominica, y bueno, hay 2 puntos claves para decir que un sitio, para decidir si un sitio puede ser inscrito o no en la lista de patrimonio mundial. La autenticidad, ¿de qué estamos hablando? De que es un sitio que hasta el paso del tiempo no ha sido alterado mayormente, que así como fue construido, por ejemplo, digamos, en el siglo XVII, casi conserva intacta su fisonomía, sus monumentos, etc., que no ha sido mayormente alterado, y su integridad. Es decir, si ustedes me dijeran, a ver, Morelia, que es un sitio de patrimonio mundial escrito, sí, el centro histórico de Morelia, pero si la mitad del centro histórico de Morelia fuera del siglo XX y la otra del XVII, obviamente eso no es integridad del sitio. Morelia fue inscrita porque tiene una traza urbana, porque tiene monumentos históricos que ha ido evolucionando, es una ciudad viva, sí, pero que en su esencia conserva esa ciudad que la gente del siglo XVIII vivía y que del siglo XXI todavía podemos ver. Este es uno de los sitios más extraordinarios que tengo la fortuna de conocer, Tikal, y aquí para ustedes, los chavos que están aquí haciéndome el honor de acompañarme, mi referencia siempre es este sitio para que lo ubiquen, aunque también ya es una película vieja para ustedes, pero bueno, está más que vuelta a ver y remasterizada. Y en Blu-ray, si recuerdan ustedes, no recuerdo si es la primera, es decir, viene siendo la cuarta después de las 3 últimas, que fueron en realidad de la saga, son las 3 primeras. La cuarta película de Star Wars, no sé si la ubiquen, donde está la resistencia. De aquí salen las naves para combatir al imperio. De aquí salen esas naves. Esas imágenes es esto, un sitio de patrimonio mundial, que es Tikal, que este es, por ejemplo de un sitio mixto.
porque no está inscrito solo por las grandes pirámides mayas que alberga el sitio, sino por el entorno natural que es esta selva extraordinaria, maravillosa que hay en Guatemala. Aquí están los criterios de autenticidad que yo les decía. Este es un sitio que siempre, cada año, en el comité vemos con mucha tristeza y hay una impotencia real, porque este gran santuario de gorilas en el Congo es cada año tenemos mayores noticias del arrasamiento que hay de los gorilas por grupos armados irresponsables totalmente en estos países que no tienen ni ley ni gobierno muchas veces, y cómo lograr evitar que siga depredándose y acabando con estos sitios extraordinarios naturales. Son los retos que también tiene la humanidad, que tienen todos los sitios patrimonio mundial. Esta es otra publicación que nosotros hicimos, como ven, siempre en el tenor de la reflexión de los temas que nos interesan para la conservación de los sitios. Esta es la primera ciudad de América Latina, el primer centro histórico inscrito y uno de los mejores ejemplos que hay a nivel regional de una ciudad extraordinariamente conservada. La segunda ciudad latinoamericana, centro histórico inscrito en la lista de patrimonio mundial, fue un año después, en 79, fue Antigua, en Guatemala, pero esta es la primera de América Latina inscrita. El tema que nos involucra a muchos aquí, el turismo sustentable, que no está peleado con el patrimonio cultural y mucho menos con el patrimonio mundial. La UNESCO está impulsando actualmente un programa más puntual de turismo sustentable que beneficia a los sitios patrimonio para su conservación, pero también que beneficia a las comunidades involucradas en ellos, es decir, no tienen alejados al margen a la población, sino involucran a las poblaciones en la conservación de los sitios. Este es un ejemplo, por ejemplo, esto es Córdoba, Argentina. Ese diálogo fundamental entre industria y instituciones de gobierno y sociedad civil. Y esta foto es siempre emblemática, uno de los grandes sitios patrimonio mundial, la Alhambra en Andalucía, en España, que es uno de los sitios que tiene más afluencia diaria de turismo. Si no me equivoco, diariamente a la Alhambra entran aproximadamente entre 5 o 7 mil personas y está perfectamente regulado el tránsito de personas para que no lesione el sitio. Les puedo dar el ejemplo: Machu Picchu, otro de los grandes sitios patrimonio mundial, ingresa diariamente 3.000 personas de visitantes, y yo les puedo decir que Teotihuacán, en México, ingresa diariamente un promedio también de entre 5 o 7.000 personas diarias de visitantes al sitio, y el sitio sigue en pie, conservado, y ese es lo que les digo, un trabajo muy fundamentado, muy bien pensado, trabajado entre turismo y la conservación de un sitio patrimonio mundial. México ha sido vanguardia en el tema de patrimonio mundial toda la vida, porque además la Carta Fundacional para la Conservación del Patrimonio de todo el mundo es la Carta de Venecia, y en el grupo que firmó la Carta de Venecia, la Carta Fundacional de Conservación, había un mexicano, y ese mexicano, además, con gran gusto lo digo, es gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todavía es asesor del instituto, el arquitecto Salvador Aceves. Él es uno de los firmantes de la Carta de Venecia. Eso derivó, obviamente, en la Convención de Patrimonio Mundial, y México ratifica en 1984
la Convención de Patrimonio Mundial. En 87 ya escribe sus primeros sitios y desde 1994 México ha sido miembro con voz y voto en el comité en varios periodos, no es permanente, es un periodo de 4 años, e inclusive México ya tuvo en 96 la presidencia del comité, y todo el Comité de Patrimonio Mundial sesionó en México, en Mérida, en 1996, teniendo la presidencia del comité, la que era en ese entonces directora general del Instituto Nacional de Antropología, la maestra Teresa Franco. Este trabajo dilatado que ha hecho Lina, pero también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, deriva en que México tiene 31 sitios inscritos a la fecha, siendo el 6º país a nivel mundial con sitios inscritos, y más abajo están en el lugar 10 está Brasil, y en el lugar 18 por allá anda a nivel mundial Perú. Siempre me hacen la pregunta y se los digo de una vez: antes de México está el primer país que tiene más sitios inscritos, creo que ya me lo preguntaba Alma justamente, no sé si fuiste tú, creo que sí. El primer país que tiene sitios inscritos, Italia. El segundo, España. El tercero, China. El cuarto, Francia. El quinto, Alemania. México el sexto. El séptimo, el octavo, no recuerdo si está la Gran Bretaña. De ahí nos vamos para abajo. Los Estados Unidos, si mal no recuerdo, está en el noveno creo. Y de ahí para abajo. Y por eso es a nivel no solo de América Latina, a nivel de América continente, México es el país número 1 con sitios inscritos, y a nivel mundial somos el 6. Y aquí vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son los sitios. 10 ciudades históricas. Esto es una ventaja, pero también una limitante, porque ya el comité no va a permitir más que México inscriba a más ciudades históricas. La última fue San Miguel de Allende, en 2008. Ya no se pueden inscribir más porque son sitios sobre representados no solo en México, sino a nivel mundial. Ciudades históricas ya hay inscritas muchísimas a nivel mundial. 8 zonas arqueológicas. Aquí les hago una aclaración. Las primeras declaratorias, por ejemplo, México se inscribió junto con Xochimilco. Xochimilco no es el centro histórico, es la zona lacustre la inscrita, o sea que ahí no hay centro histórico inscrito. Y aquí sí, obviamente tenemos que considerarlo dentro del paquete a la zona arqueológica de Monte Albán, que podríamos decir es en realidad una zona arqueológica, no, pero es una sola declaratoria. No son dos, es una sola, y por eso está considerado dentro del rubro de las 10 ciudades históricas. Hay 8 zonas arqueológicas, un sitio de arte rupestre del otro lado del Mar de Cortés, en Baja California Sur, 2 conjuntos monumentales, 2 paisajes culturales, el más conocido y exitoso, obviamente, el de Tequila, en Jalisco. 3 bienes de patrimonio moderno, lo que demuestra que cómo México ha sido vanguardia en la Convención de Patrimonio Mundial, porque no todos los países del mundo tienen sitios de patrimonio moderno inscritos, y nosotros tenemos 3: el Hospicio Cabañas en Guadalajara, la Casa de Luis Barragán en la Ciudad de México, y el campus central, no es toda la universidad, el campus central, el original de la UNAM. Un itinerario cultural, el Camino Real de Tierra Adentro, que abarca 60 bienes desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, es decir, involucra a 11 estados, a 11 gobiernos, y 4 bienes naturales. Aquí está el que más tiene que ver con nosotros en este caso, porque estamos enfrente de ellos, y que fue escrito en 2005, pero ampliado en 2007. Y vamos rápidamente: Siancán, sitio natural, ya me perdí, Siancán, Palenque, el Centro Histórico de México y la zona lacustre de Xochimilco,
Teotihuacán, aquí es la foto que les quería mostrar también, la presión, exactamente lo que veíamos con Egipto, ahí está la presión también. Aquí tenemos una gran fortuna de que las comunidades en torno al sitio, como están por las autoridades de la zona arqueológica, por el INAH, muy involucradas en la conservación del sitio, tienen ellos también muy clara la conciencia de que no pueden seguir permitiendo que la mancha urbana avance, porque además, ya sabrán, para los arqueólogos estos son territorios sagrados, porque hay muchos vestigios arqueológicos no trabajados en toda la zona, obviamente, y afortunadamente se está trabajando de manera coordinada. Oaxaca y Monte Albán, extraordinario sitio que es uno de los mejores sitios manejados a nivel mundial de los patrimonios de la humanidad. El Centro Histórico de Puebla, Guanajuato y toda la parte de las minas, Chichén Itzá, aquí hay otra foto, miren aquí cuál es la ventaja, que toda la parte natural evita que haya esos problemas de presión urbana y esta zona está en ese sentido correctamente preservada y la naturaleza nos ayuda a conservar el sitio. Morelia, el Tajín, la gran ciudad, la pirámide de los nichos, el santuario del Vizcaíno, que está aquí arriba también, el gran santuario de ballenas, otro de los sitios, en este caso naturales, mejor monitoreados, mejor manejados. Déjenme rápidamente contarles una anécdota que acaba de pasar con este sitio. Ustedes, si recuerdan, hubo a principios, mediados de junio, la famosa reunión del G20, que vinieron los países más poderosos del mundo a reunirse en Baja California, y entre ellos venían los ministros de dos países que son depredadores totales de ballenas, Japón y Suecia. Sigo yo con la cosa de que es Suecia, pero no sé si me estoy equivocando, o Noruega, no recuerdo.